Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Militar Intergaláctica de Próxima Centauri había estado produciendo en masa a los mejores guerreros de la galaxia durante aproximadamente 3 milenios, lo cual era impresionante considerando que la mayoría de las civilizaciones ni siquiera habían descifrado el viaje más rápido que la luz hasta su segundo milenio. La reputación de la Academia la precedía a través de 17 sistemas estelares, susurrada en los mismos tonos reverentes reservados para los agujeros negros y los auditores de impuestos. Los fundadores de la Academia habían diseñado la institución basándose en un principio simple: lanzar a las mentes militares más prometedoras de diferentes especies a una olla a presión, añadir armamento avanzado y escenarios de combate simulados, y luego ver quién salía victorioso. Era esencialmente una versión cósmica de un reality show, excepto que los concursantes realmente poseían células cerebrales funcionales, y lo que estaba en juego era la seguridad galáctica en lugar de un drama prefabricado. El comandante Trex, un mandoriano aguerrido cuya especie había perfeccionado el arte de parecer perpetuamente irritado, examinaba su clase de combate táctico avanzado con el entusiasmo de alguien que observa secarse la pintura en el vacío. Sus 4 ojos recorrieron a los estudiantes reunidos, cada uno representando a la élite militar de su mundo natal. Estaban los imponentes sitianos con sus exoesqueletos cristalinos, los diminutos pero rápidos como el rayo pixarianos, y los enormes guerreros graónicos, cuya idea de sutileza implicaba usar explosivos más pequeños. Y luego estaban los humanos. Humanos, los eternos desvalidos de la galaxia, la especie que de alguna manera había tropezado con la política interestelar a pesar de haber descubierto recientemente que lavarse las manos prevenía enfermedades. La mayoría de las civilizaciones los miraban con la misma mezcla de curiosidad y preocupación típicamente reservada para mascotas particularmente inteligentes. Eran reconocidos como lo bastante decentes en su propia forma primitiva, pero difícilmente material de leyenda militar. En el rincón trasero del aula, prácticamente invisible contra las paredes grises reglamentarias de la Academia, estaba sentada Zephyr Nakamura. Poseía la notable habilidad de mezclarse en cualquier entorno tan completamente que los muebles parecían más notables. Mientras sus compañeros de clase participaban en las actividades tradicionales previas a la clase, flexionar varios apéndices, comparar cicatrices de batalla y realizar despliegues de intimidación específicos de cada especie, Zephyr mantenía la quietud del espacio profundo mismo. Su silencio no nacía de la timidez o la ansiedad social, más bien, provenía de la comprensión práctica de que la mayoría de las conversaciones en las academias militares degeneraban en elaborados concursos de medición, y ella no tenía ni la inclinación ni los requisitos anatómicos para participar. En su lugar, observaba con la atención paciente de un depredador estudiando a su presa, aunque sus compañeros se habrían reído de tal comparación. El monarca indiscutible del combate táctico avanzado era Borak Prime 7, un sitiano cuyo caparazón cristalino brillaba con una perfección pulida. Comandaba respeto a través de una mezcla de brillantez táctica y crueldad casual, siendo esta última un rasgo que los administradores de la Academia fingían no notar. Después de todo, los futuros líderes militares necesitaban entender las dinámicas de poder. Y si algunos estudiantes de rango inferior sufrían heridas en sus sentimientos en el proceso, bueno, ese era simplemente el costo de prepararse para la guerra galáctica. La filosofía de la Academia abrazaba un enfoque refrescantemente directo hacia la educación: o aprendías a sobrevivir a la jerarquía social, o aprendías a disfrutar de la mediocridad. El objetivo actual de Borak era típicamente quienquiera que resultase ser humano, una preferencia que revelaba la desafortunada tendencia de su especie hacia lo que la sociedad educada llamaba refuerzo jerárquico, y que todos los demás llamaban ser un matón cristalino. Kill, un pixariano cuyo sistema nervioso operaba aproximadamente el doble de la velocidad del espacio-tiempo normal, vibraba ligeramente en su asiento mientras veía la atención de Borak derivar hacia la sección humana. Kill había observado suficientes situaciones de este tipo para reconocer la tormenta que se avecinaba. Dex Cortés, amigo de Zephyr y el único otro humano en combate táctico avanzado, se movió incómodamente en su asiento. A diferencia de la invisibilidad estratégica de Zephyr,
Dex poseía la desafortunada combinación de carisma natural e incapacidad para mantener la boca cerrada cuando presenciaba una injusticia. Los sistemas de simulación de combate de la Academia representaban la cúspide de la tecnología de entrenamiento militar. La arena de entrenamiento principal podía simular cualquier entorno, desde las atmósferas aplastantes de gigantes gaseosos hasta campos de asteroides de gravedad cero. Más importante aún, podía grabar y analizar cada microsegundo del desempeño en combate, creando perfiles detallados de las fortalezas, debilidades y probabilidad de supervivencia en guerra real de cada estudiante. Estas simulaciones servían para múltiples propósitos más allá del simple entrenamiento. Determinaban las clasificaciones de la clase, proporcionaban entretenimiento para los miembros de la facultad aburridos y ofrecían a los estudiantes la oportunidad de resolver disputas a través de violencia formalizada en lugar de la violencia informal de los pasillos de los dormitorios. El sistema de clasificación era una obra maestra de complejidad burocrática. Los estudiantes ganaban puntos por innovación táctica, efectividad en combate, potencial de liderazgo y algo llamado resolución adaptativa de problemas bajo presión, que esencialmente significaba la capacidad de pensar con claridad mientras te disparaban. Estos puntos determinaban la posición en la clase, el acceso a armamento avanzado y al legendario plan de comidas de la Academia que no requería identificar la fuente de proteínas. Los humanos, a pesar de su reciente llegada al escenario galáctico, habían logrado asegurar la admisión a la Academia mediante maniobras políticas y lo que sus materiales de solicitud describían diplomáticamente como pensamiento táctico no convencional. En la práctica, esto significaba que habían impresionado al comité de admisiones ganando varios conflictos menores mediante estrategias tan extrañas que las fuerzas enemigas habían estado demasiado confundidas para montar una resistencia efectiva. Sin embargo, unos materiales de solicitud impresionantes no se traducían en éxito en el aula. Los estudiantes humanos se clasificaban consistentemente en el tercio inferior de sus clases, una posición que mantenían con tal fiabilidad que los corredores de apuestas de la Academia habían dejado de aceptar apuestas sobre el rendimiento humano por completo. La clase de esta mañana comenzó con el ritual tradicional del comandante Trex de mirar con el ceño fruncido a sus estudiantes mientras aparentemente contemplaba qué formas de violencia servirían mejor para su desarrollo educativo. La especie del comandante consideraba la enseñanza como una forma de preparación para el combate, lo que significaba que su enfoque pedagógico implicaba crear situaciones de máximo estrés y mínima comodidad. Hoy examinamos la respuesta táctica adaptativa bajo limitación de recursos, anunció Trex, su voz cargando la calidez de una estrella de neutrones. Se enfrentarán a escenarios donde los enfoques convencionales resultan inadecuados y la supervivencia depende de la resolución creativa de problemas. Los estudiantes intercambiaron miradas que iban desde la anticipación hasta el terror apenas disimulado, dependiendo de la relación de su especie con la resolución creativa de problemas. Los sitianos, que habían elevado la planificación táctica a una forma de arte, parecían confiados. Los graónicos, cuya resolución de problemas típicamente implicaba aplicar más fuerza hasta que los problemas dejaran de existir, parecían pensativos. Los pixarianos simplemente vibraban más rápido, procesando miles de escenarios posibles en el tiempo que a otras especies les tomaba parpadear. Las facciones cristalinas de Borak se organizaron en lo que caritativamente podría llamarse una sonrisa, aunque no se parecía a nada tanto como a la luz refractándose a través de vidrio roto. Su atención se había posado en Zephyr con la intensidad enfocada de un depredador seleccionando una presa, aunque la ironía de esta comparación solo se haría evidente en retrospectiva. Tal vez, dijo Borak, su voz atravesando el aula con perfecta claridad, deberíamos permitir que nuestros colegas humanos demuestren estas soluciones creativas. Después de todo, su especie tiene tal reputación por el pensamiento no convencional. El aula se quedó en silencio con la calidad particular de quietud que precedía a la iluminación o al desastre. Incluso el sistema ambiental de la Academia pareció detenerse, como si el edificio mismo reconociera la importancia del momento. Zephyr, por su parte, continuó existiendo en su rincón con la misma presencia poco notable que había mantenido desde que comenzó el semestre. Propongo una simulación de combate, continuó Borak, entusiasmándose con su tema como alguien que nunca había experimentado consecuencias genuinas por sus acciones. Reglas estándar de la Academia, simulación con armas reales, escenario táctico completo. A menos,
por supuesto, que nuestra representante humana sienta que tal desafío podría resultar abrumador. La palabra abrumador flotó en el aire como un campo gravitacional particularmente denso, doblando toda conversación subsiguiente alrededor de su presencia. Otros estudiantes comenzaron a calcular las implicaciones sociales del desafío, las consideraciones tácticas y la probabilidad de que pudieran presenciar algo genuinamente interesante por primera vez en sus carreras académicas. Dex comenzó a levantarse de su asiento, su rostro mostrando la expresión particular que los humanos usaban cuando se preparaban para hacer algo espectacularmente estúpido en defensa de un principio. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, una voz tranquila cortó la tensión con la precisión de un láser quirúrgico. Reglas estándar de la academia, dijo Zephyr, su tono no conteniendo más emoción que un manual técnico. Simulación con armas reales, escenario táctico completo. Hizo una pausa, mirando directamente a Borak por primera vez desde que había comenzado el semestre. 2 rondas, ganador determinado por resolución de combate decisiva. El silencio del aula se profundizó, si tal cosa fuera posible, a medida que las implicaciones de su aceptación calaban hondo. Las simulaciones de combate en la academia no eran asuntos casuales. Eran grabadas, analizadas y pasaban a formar parte del registro permanente de cada participante. Más relevante de inmediato, también eran genuinamente peligrosas, dependiendo de sofisticados sistemas médicos para prevenir la muerte real mientras permitían a los participantes experimentar un auténtico estrés de combate. La confianza de Borak nunca vaciló, lo que demostraba una admirable seguridad en sí mismo o una preocupante falta de imaginación. Su especie había dominado la guerra galáctica durante generaciones, y él personalmente nunca había perdido una simulación ante ningún oponente, y mucho menos ante un humano. La probabilidad matemática de derrota era tan baja que las computadoras de la academia probablemente se negarían a calcularla por motivos de imposibilidad matemática. Excelente, respondió él, sus rasgos cristalinos iluminándose con anticipación. Espero con ansias proporcionar una demostración educativa de superioridad táctica. El comandante Trex observó este intercambio con la expresión de alguien viendo un accidente de tráfico en cámara lenta. Su extensa experiencia militar le había enseñado a reconocer ciertos tipos de momentos. Y este momento poseía todas las características de lo que su gente llamaba oportunidades de aprendizaje significativas, lo que típicamente significaba que alguien estaba a punto de descubrir algo importante sobre sí mismo, el universo, o la relación entre la arrogancia y la realidad. Los otros estudiantes comenzaron a participar en las actividades tradicionales previas al combate, especulación, apuestas paralelas y posicionamiento para obtener ángulos de visión óptimos. La frecuencia de vibración de Kila aumentó hasta el punto en que prácticamente estaba zumbando, mientras que los estudiantes graónicos iniciaron una discusión tranquila sobre los méritos comparativos de diferentes técnicas de combate, llevada a cabo en su lengua nativa que sonaba como rocas teniendo un argumento filosófico. En cuestión de minutos, la noticia del desafío se había extendido por toda la academia con la eficiencia que solo el chisme institucional podía lograr. Estudiantes de otras clases comenzaron a encontrar excusas para pasar por el aula de combate táctico avanzado, mientras que los miembros de la facultad descubrieron repentinamente razones urgentes para revisar las instalaciones de simulación. Incluso el personal administrativo de la academia, que normalmente mostraba tanto interés en las actividades estudiantiles como los muebles en la decoración de interiores, comenzó a filtrarse en las áreas de observación. La arena de simulación de combate de la academia ocupaba todo el subnivel del complejo de entrenamiento, un espacio lo suficientemente grande como para acomodar todo, desde combate singular hasta enfrentamientos de pequeñas unidades. El entorno podía configurarse para simular cualquier condición planetaria conocida, desde los lagos de metano congelados de Titán 7 hasta los pozos de gravedad aplastante de las colonias de supertierras. Para este enfrentamiento en particular, el sistema había seleccionado un entorno de guerra urbana estándar, completo con edificios destructibles, opciones de cobertura variable y suficiente complejidad táctica para desafiar incluso a guerreros experimentados. Zephyr y Borak se pararon en extremos opuestos de la cámara de preparación, cada uno sometiéndose a los procedimientos estándar previos al combate que asegurarían la autenticidad de la simulación mientras prevenían la muerte real.
Sensores médicos adheridos a sus cuerpos monitorearían los signos vitales y activarían la extracción automática si ocurrían lesiones potencialmente mortales. Las interfaces neuronales traducirían el daño simulado en respuestas de dolor auténticas. Debido a que la filosofía educativa de la academia sostenía que el aprendizaje era más efectivo cuando iba acompañado de consecuencias genuinas, el proceso de selección de armas reveló el primer indicio de las filosofías tácticas que emplearía cada combatiente. Borak eligió un rifle de plasma optimizado para enfrentamientos de rango medio, respaldado por una selección de granadas tácticas y una cuchilla cristalina que podía cortar la mayoría de los materiales conocidos. Su equipamiento representaba la cúspide de la tecnología militar sitiana, refinada a través de generaciones de guerra y optimizada para la máxima efectividad en combate. Las selecciones de Zephyr fueron notablemente más modestas. Eligió un rifle cinético reglamentario estándar, el tipo de arma que las fuerzas militares humanas habían estado usando desde que su especie descubrió cómo lanzar rocas de manera más efectiva. Sus armas secundarias consistían en equipo táctico básico y un cuchillo de combate que parecía primitivo comparado con la hoja de cristal de Borak. Para los observadores familiarizados con el hardware militar, sus elecciones sugerían una confianza suprema o una ignorancia completa de la guerra moderna. El informe previo al combate cubrió los protocolos estándar de la academia, procedimientos de seguridad y condiciones de victoria. El combate continuaría hasta que un participante lograra una victoria decisiva, definida como dejar a su oponente incapaz de continuar luchando. Los sistemas médicos evitarían la muerte real, pero los participantes experimentarían respuestas auténticas de dolor y lesiones hasta que ocurriera la extracción. La simulación grabaría cada aspecto del enfrentamiento para su análisis posterior e inclusión permanente en los registros de la academia. A medida que los combatientes tomaban sus posiciones, las galerías de observación se llenaron de espectadores que representaban a cada especie y nivel de clase en la academia. Miembros de la facultad que no habían asistido a una simulación de combate estudiantil en décadas aparecieron repentinamente en las áreas de visualización, mientras que el personal de mantenimiento encontraba razones creativas para realizar reparaciones esenciales en ubicaciones con excelentes líneas de visión hacia la arena. Las quinielas de apuestas que se formaban espontáneamente alrededor de las simulaciones de combate de la academia operaban con la eficiencia de los mercados financieros establecidos. Las probabilidades de victoria de Borak se estabilizaron rápidamente en aproximadamente el 97%, con el 3% restante representando lo que los economistas llamaban esperanza especulativa y todos los demás llamaban apostar a los milagros. Unos pocos individuos contrarios colocaron pequeñas apuestas a favor de Zephyr, aunque estas fueron interpretadas generalmente como caridad o bromas pesadas muy elaboradas. El comandante Trex asumió su posición en la cabina de observación principal, rodeado de pantallas tácticas que proporcionarían análisis en tiempo real del combate. Su expresión permaneció cuidadosamente neutral, aunque los observadores familiarizados con las expresiones faciales mandorianas podrían haber detectado signos sutiles de anticipación. El comandante había presenciado suficientes simulaciones de combate para reconocer cuando las circunstancias se alineaban para lo que su especie llamaba momentos educativos. Los sistemas ambientales de la arena zumbaron cobrando vida, transformando la cámara estéril en una réplica convincente de un campo de batalla urbano. Edificios se elevaron del suelo con precisión mecánica, mientras los sistemas holográficos añadían detalles realistas como escombros, efectos atmosféricos y el tipo de peligros ambientales que hacían el combate interesante. En cuestión de minutos, el espacio se había convertido en un laberinto tridimensional de oportunidades tácticas y trampas mortales. La zona de combate medía aproximadamente 200 metros cuadrados, llena de estructuras que iban desde edificios de una sola planta hasta complejos de múltiples niveles que proporcionarían varios ángulos de ataque y posiciones defensivas. Las calles se intersectaban a intervalos irregulares, creando puntos de estrangulamiento y oportunidades de emboscada. Los diseñadores de la arena habían incluido suficiente complejidad para soportar enfrentamientos prolongados mientras mantenían líneas de visión claras para los observadores. Borak emergió de su posición inicial con la confianza de alguien que nunca había encontrado un problema que una potencia de fuego superior no pudiera resolver. Su caparazón cristalino atrapó y reflejó la luz solar simulada, creando patrones prismáticos que servían tanto como camuflaje natural como intimidación psicológica.
Se movió con eficiencia practicada, asegurando el reconocimiento inicial del terreno mientras establecía campos de tiro que proporcionarían la máxima ventaja táctica. Su enfoque representaba la doctrina militar sitiana del libro de texto: establecer dominio a través de un posicionamiento superior, mantener la presión a través de potencia de fuego concentrada y lograr la victoria a través de una superioridad táctica abrumadora. Era una estrategia que había demostrado ser efectiva en innumerables campos de batalla a lo largo de la historia galáctica, refinada a través de generaciones de evolución militar y perfeccionada por una de las culturas guerreras más exitosas de la galaxia. Zephyr, por el contrario, pareció desaparecer por completo al entrar en la zona de combate. Un momento era visible en su posición inicial, y al siguiente se había fundido en el paisaje urbano con la eficiencia de la niebla disolviéndose bajo la luz del sol. Sus patrones de movimiento desafiaban el análisis táctico convencional, siguiendo ningún marco doctrinario o estratégico reconocible que los observadores de la Academia pudieran identificar. La primera ronda comenzó con Borak despejando sistemáticamente los posibles escondites mientras mantenía vigilancia sobre posiciones clave. Su rifle de plasma barría puertas y ventanas con precisión mecánica, cada movimiento calculado para maximizar la cobertura mientras minimizaba la exposición. Los sistemas de puntería del arma proporcionaban evaluación de amenazas en tiempo real, aunque no registraban objetivos inmediatos. Durante varios minutos, el enfrentamiento se asemejó a un ejercicio de entrenamiento en paciencia. El avance disciplinado de Borak no encontró resistencia, no encontró oposición y logró un control táctico completo del 60% de la zona de combate. Los espectadores de la Academia comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose si la participante humana había sufrido alguna forma de colapso psicológico. Entonces, Zephyr lo mató. La secuencia ocurrió tan rápido que incluso el sistema de grabación de alta velocidad de la Academia luchó por capturar la imagen táctica completa. Un momento Borak avanzaba a través de una intersección cuidadosamente despejada, con sus sistemas de armas proporcionando cobertura completa de todos los vectores de amenaza conocidos, y al siguiente momento yacía en el pavimento simulado con un proyectil cinético habiendo perforado sus órganos de combate primarios. El disparo había venido de una posición que no debería haber proporcionado ninguna ventaja táctica, disparado desde un ángulo que violaba los principios básicos de la geometría de combate y logró la letalidad a través de una puntería que demostraba una suerte increíble o una precisión quirúrgica. Los observadores de la Academia se encontraron revisando las imágenes grabadas múltiples veces, intentando entender exactamente cómo una humana con armamento primitivo había logrado lo que parecía ser una muerte imposible. El análisis del enfrentamiento reveló que Zephyr había pasado la fase inicial del combate moviéndose a través del entorno urbano utilizando técnicas que ningún libro de texto de la Academia había descrito jamás. En lugar de buscar cobertura y ocultamiento tradicionales, había explotado características del microterreno, irregularidades arquitectónicas y geometría de líneas de visión para lograr lo que solo podía describirse como invisibilidad práctica. Su posición final había estado ubicada dentro de un edificio que los sensores de Borak ya habían despejado, accedido a través de una ruta que no debería haber proporcionado ocultamiento y mantenida a pesar de estar dentro del rango de observación directa de múltiples sistemas tácticos. El disparo mortal mismo había sido disparado a través de una abertura apenas lo suficientemente grande para acomodar el cañón del rifle, a un rango donde la mayoría de las especies habrían luchado para lograr una colocación precisa, con una sincronización que sugería que ella había predicho el patrón de movimiento de Borak con precisión sobrenatural. Los sistemas médicos extrajeron el cadáver simulado de Borak con eficiente profesionalismo, mientras los sistemas automatizados reiniciaban el entorno de combate para la segunda ronda. Los protocolos de la Academia requerían que todos los enfrentamientos de simulación continuaran hasta que un participante lograra 2 victorias decisivas, asegurando que las rondas individuales no pudieran descartarse como anomalías estadísticas o fallos del equipo. La resurrección de Borak ocurrió con la dignidad particular otorgada a aquellos que habían experimentado recientemente la muerte simulada, lo cual era decir ninguna en absoluto. El proceso de extracción médica estaba diseñado para la eficiencia en lugar de la comodidad, y los participantes típicamente emergían de las cámaras de resurrección con la apariencia general y la actitud de alguien que había sido recientemente desensamblado y reensamblado por mecánicos particularmente entusiastas. Sus rasgos cristalinos,
previamente dispuestos en patrones de superioridad confiada, ahora mostraban lo que los observadores agudos podrían describir caritativamente como preocupación contemplativa. La imposibilidad matemática de su derrota había sido convertida en irrelevante por la realidad empírica, un problema filosófico que su especie típicamente resolvía mediante la aplicación de violencia adicional. Los mercados de apuestas respondieron a los resultados de la primera ronda con el tipo de volatilidad normalmente asociada con las fluctuaciones de la moneda galáctica durante tiempos de guerra. Las probabilidades de la victoria final de Borak cayeron del 97% a aproximadamente el 65%, mientras que la inversión especulativa en las posibilidades de Zephyr aumentó dramáticamente. Se observó a varios miembros de la facultad participando en discusiones rápidas con los corredores de apuestas de la academia, sugiriendo que el conocimiento institucional se estaba aplicando a las decisiones financieras personales. El comandante Trex mantuvo su posición en la cabina de observación, aunque su expresión había evolucionado del interés profesional a lo que los psicólogos mandorianos reconocerían como fascinación anticipatoria. Su especie había desarrollado un aprecio por la innovación táctica a través de varios milenios de guerra, y la primera ronda había demostrado el tipo de creatividad de combate que los historiadores militares pasaban carreras enteras analizando. La segunda ronda comenzó con ambos participantes demostrando enfoques tácticos significativamente modificados. Borak emergió de su posición inicial con el avance cauteloso de alguien que había descubierto recientemente que el universo contenía más variables de las que sus cálculos anteriores habían incluido. Su selección de armas permaneció sin cambios, pero sus patrones de movimiento ahora incorporaban el tipo de vigilancia paranoica típicamente reservada para navegar campos minados activos. El enfoque de Zephyr para el segundo enfrentamiento difería marcadamente de su estrategia de la primera ronda. En lugar de desaparecer inmediatamente en el paisaje urbano, mantuvo una posición que proporcionaba líneas de visión claras mientras permanecía dentro del rango visual de los observadores de la academia. Su comportamiento sugería una confianza suprema o un cambio fundamental en la filosofía táctica, aunque la distinción podría resultar irrelevante dependiendo del resultado del enfrentamiento. El entorno de combate urbano se había restablecido a su configuración original, aunque los observadores astutos podrían haber notado modificaciones sutiles diseñadas para eliminar las ventajas tácticas específicas que habían demostrado ser decisivas en la primera ronda. Los sistemas de la academia ajustaban automáticamente los parámetros de simulación para asegurar que los enfrentamientos posteriores probaran diferentes aspectos de la capacidad de combate, evitando que los participantes confiaran en soluciones tácticas únicas. El avance de Borak incorporó cada lección que su educación militar le había proporcionado con respecto a la guerra urbana contra oponentes no convencionales. Mantuvo una conciencia situacional constante, estableció campos de fuego superpuestos y avanzó con la precisión metódica de alguien que recientemente había aprendido a no dar nada por sentado. Su rifle de plasma barrió ubicaciones de amenazas potenciales con renovada intensidad, mientras sus sistemas de puntería operaban a la máxima sensibilidad. Durante aproximadamente 4 minutos, el enfrentamiento procedió de acuerdo con la doctrina táctica establecida. Borak aseguró posiciones, despejó sitios de emboscada potenciales y mantuvo el mando de las características clave del terreno. Su enfoque sistemático no dejaba oportunidades obvias para ataques sorpresa, y su posicionamiento proporcionaba múltiples rutas de escape mientras mantenía capacidades ofensivas. Zephyr lo mató de nuevo. Esta vez, la conclusión del enfrentamiento llegó a través de lo que los analistas de la academia describirían más tarde como resolución táctica agresiva. En lugar de emplear el sigilo y el posicionamiento para lograr la sorpresa, ella simplemente había caminado directamente hacia la posición de Borak mientras mantenía un fuego continuo y preciso que neutralizó sus capacidades defensivas. Un rifle cinético operado con precisión mecánica entregó una secuencia de disparos que deshabilitaron sistemáticamente su equipo, destruyeron su cobertura y finalmente lograron un objetivo letal. El enfrentamiento había durado aproximadamente 90 segundos desde el primer contacto hasta la resolución final, tiempo durante el cual Borak había logrado disparar exactamente 0 rondas efectivas en respuesta. Su rifle de plasma, dañado por la salva inicial de Zephyr, había resultado incapaz de lograr fijar el objetivo en un oponente que se movía con eficiencia fluida a través de lo que debería haber sido una zona mortal fatal.
Los espectadores de la academia se encontraron presenciando algo que violaba su comprensión fundamental de las dinámicas de combate. Zephyr se había acercado a una posición preparada sostenida por un oponente superior con armamento avanzado, se involucró en combate directo contra una desventaja táctica abrumadora y logró una victoria decisiva a través de lo que solo podía describirse como puntería y ejecución táctica superiores. Los sistemas médicos realizaron sus deberes de extracción con eficiencia practicada, aunque la segunda resurrección de Borak resultó notablemente menos digna que la primera. Los participantes que experimentaban múltiples muertes simuladas durante las simulaciones de combate de la academia típicamente emergían del proceso con expresiones que sugerían que habían sido presentados personalmente a preguntas fundamentales sobre la existencia, la mortalidad y la relación entre la confianza y la realidad. Los sistemas ambientales de la arena comenzaron su ciclo de limpieza mientras el equipo de grabación automatizado compilaba un análisis táctico completo de ambas rondas de enfrentamiento. Los protocolos de la academia requerían un examen detallado de todas las simulaciones de combate, aunque este enfrentamiento en particular probablemente recibiría un escrutinio adicional dada su desviación de los resultados previstos. La expresión del comandante Trex había evolucionado a través de varias etapas de interés profesional para llegar a lo que su especie reconocería como satisfacción educativa. El enfrentamiento había proporcionado exactamente el tipo de demostración táctica que su filosofía pedagógica consideraba más valiosa, una lección práctica sobre la relación entre las suposiciones y la realidad, entregada con suficiente énfasis para asegurar una retención permanente. Las secuelas se extendieron a través de la estructura social de la academia con la eficiencia de una detonación controlada. Los estudiantes reconsideraron suposiciones fundamentales sobre la capacidad de las especies, mientras que los miembros de la facultad participaron en discusiones cada vez más animadas sobre la modificación del plan de estudios. Los administradores de la academia contemplaron las implicaciones institucionales de tener sus modelos predictivos demostrados espectacularmente incorrectos. La posición de Borak como líder indiscutible de la clase se evaporó con la eficiencia del agua en el vacío. Sus rasgos cristalinos ahora mostraban lo que los observadores podrían describir diplomáticamente como contemplación filosófica. El concepto sitiano de jerarquía dependía completamente de la capacidad demostrada, y los eventos recientes habían proporcionado una demostración concluyente de que sus capacidades habían sido algo exageradas. Zephyr, por su parte, regresó a su posición habitual en el rincón trasero del aula con la misma presencia poco notable que había mantenido durante todo el semestre. Su expresión no revelaba nada sobre sus pensamientos con respecto a los eventos recientes, aunque los observadores familiarizados con la psicología humana podrían haber detectado signos sutiles de satisfacción. Ella había logrado, después de todo, exactamente lo que se había propuesto lograr, aunque sus objetivos nunca habían sido particularmente misteriosos para nadie que prestara atención. Los mercados de apuestas de la academia requirieron varios días para estabilizarse tras los resultados de la simulación. Mientras los corredores de apuestas institucionales implementaban nuevos protocolos de evaluación de riesgos diseñados para tener en cuenta variables que anteriormente habían considerado insignificantes, las implicaciones financieras del enfrentamiento se extendieron mucho más allá del simple juego estudiantil. A medida que varios contratistas militares importantes comenzaron a reevaluar sus suposiciones sobre la capacidad de combate humana, Dex Cortés se acercó a su amiga después de que la multitud se hubiera dispersado, con una expresión que mezclaba admiración con curiosidad. Entonces, dijo él, acomodándose en la silla junto a ella, ¿cuánto tiempo has sido capaz de hacer eso? Zephyr lo miró con la expresión leve de alguien a quien se le pide que explique algo obvio. ¿Hacer qué? Pelear así, moverte así, disparar así. Ella consideró la pregunta con la atención reflexiva que merecía. ¿Cuánto tiempo has sido capaz de caminar? La comparación era apta, aunque sus implicaciones tardarían a Dex varias semanas en apreciarlas completamente. Zephyr había crecido en los asentamientos agrícolas de Nueva Montana, donde los niños aprendían a cazar antes de aprender a leer, y donde la supervivencia a menudo dependía de la capacidad de moverse silenciosamente a través de terreno peligroso mientras lograban la colocación precisa de proyectiles a un rango extendido. Su educación táctica había comenzado antes de que pudiera deletrear táctica. Adquirida a través de la necesidad práctica en lugar de la instrucción teórica,
La suposición de la Academia de que la capacidad militar humana podía evaluarse con precisión mediante el examen de sus recientes conflictos interestelares había demostrado ser notablemente miope. Los humanos habían logrado la victoria a través de estrategias no convencionales, pero esto reflejaba limitaciones en sus recursos disponibles en lugar de limitaciones en sus habilidades de combate fundamentales. Cuando se les proporcionaba el equipo adecuado y terreno familiar, demostraban ser capaces de un rendimiento táctico que excedía todas las predicciones establecidas. El comandante Trex presentó su informe oficial con cuidadosa atención al protocolo burocrático, aunque complementó la documentación requerida con observaciones adicionales que probablemente influirían en la política de la Academia durante generaciones. Sus recomendaciones incluían la revisión inmediata de las evaluaciones de capacidad de las especies y la implementación de programas de entrenamiento especializados diseñados para ayudar a otras especies a comprender los enfoques tácticos humanos. La respuesta del establecimiento militar galáctico típicamente implicaba una considerable deliberación y procesamiento administrativo que podía consumir décadas antes de producir resultados accionables. Sin embargo, ciertos tipos de información generaban una atención más inmediata, particularmente cuando sugerían que las suposiciones fundamentales sobre la guerra podrían requerir revisión. En cuestión de semanas, analistas militares de toda la galaxia solicitaban acceso a los registros de simulación de la Academia. Mientras los oficiales de reclutamiento comenzaban a reevaluar sus estrategias de adquisición humana, la revelación de que las poblaciones agrícolas de la Tierra podrían representar una reserva sin explotar de capacidad táctica generó un interés significativo entre las organizaciones responsables de la seguridad galáctica. El rendimiento académico de Zephyr después de la simulación de combate permaneció característicamente poco notable. Aunque sus contribuciones en el aula aumentaron marginalmente de prácticamente inexistentes a ocasionalmente detectables, participó en ejercicios de combate posteriores con competencia eficiente, aunque parecía evitar deliberadamente demostraciones que pudieran generar atención institucional adicional. Su enfoque hacia el éxito académico reflejaba una comprensión sofisticada de las dinámicas sociales de la que carecían muchos de sus compañeros. Un rendimiento excesivo habría generado un escrutinio no deseado, mientras que un rendimiento insuficiente habría limitado sus oportunidades futuras. Al mantener capacidades justo por encima del umbral para la graduación, mientras evitaba demostraciones espectaculares, logró sus objetivos educativos sin convertirse en un objeto de fascinación institucional. La recuperación de Borak de sus derrotas tácticas requirió un ajuste psicológico considerable, aunque el proceso finalmente resultó beneficioso para su desarrollo militar a largo plazo. La experiencia de ser superado en combate por un oponente al que había subestimado proporcionó un valor educativo que ninguna cantidad de instrucción tradicional podría haber entregado. Su rendimiento académico posterior demostró un juicio notablemente mejorado con respecto a la evaluación de amenazas y la planificación táctica. Las implicaciones más amplias de la simulación de combate se extendieron a través de la cultura institucional de la Academia, influyendo en todo, desde las políticas de admisión hasta el diseño del plan de estudios. Los miembros de la facultad se encontraron reconsiderando suposiciones fundamentales sobre la capacidad de las especies, mientras que los estudiantes aprendieron a abordar la competencia interespecies con considerablemente más humildad intelectual. La reputación de la Academia de producir líderes militares galácticos permaneció intacta, aunque la documentación institucional ahora incluía extensas notas al pie sobre la importancia de evitar suposiciones basadas en información incompleta. Las ceremonias de graduación comenzaron a incorporar advertencias adicionales sobre los peligros de subestimar a los oponentes, mientras que la instrucción táctica enfatizaba el valor de respetar las capacidades enemigas independientemente de sus aparentes limitaciones tecnológicas. Años más tarde, cuando Zephyr hubo completado su educación en la Academia y comenzado su carrera en el servicio militar galáctico, los analistas todavía hacían referencia a la simulación de combate como un caso de estudio en innovación táctica. Sus técnicas se habían incorporado a los protocolos de entrenamiento estándar. Mientras su enfoque hacia la guerra no convencional había influido en la doctrina estratégica a través de múltiples especies, la chica que nunca levantaba la mano en clase había proporcionado, en última instancia, una de las demostraciones educativas más valiosas de la Academia. Su lección había sido entregada con precisión quirúrgica,
efectividad permanente y el tipo de énfasis memorable que aseguraba que ningún estudiante olvidara jamás los peligros de asumir que las personas calladas no tenían nada importante que contribuir. La galaxia contenía considerablemente más variables de las que la mayoría de los planificadores militares habían calculado previamente, y los depredadores más peligrosos eran a menudo aquellos a los que nadie se molestaba en notar hasta que comenzaban los disparos. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.